Estás escuchando Mi Gente Radio. Mi Gente Radio. A partir de este momento, Proyecto Mimi, mi casa, mi escuela, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Escucha las cápsulas pedagógicas de las instituciones educativas departamentales del municipio de La Mesa. Profesores, padres de familia, alumnos y la emisora comunitaria Mi Gente Radio, todos en una alianza estratégica por la educación de nuestros menores. Con el apoyo de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca, Proyecto Mimi, mi casa, mi escuela, por Mi Gente Radio 99.5 FM. Hoy nos acompaña la Institución Educativa Departamental de San Joaquín. Buenos días, mi nombre es Darío Cubillos Ayala, docente del área de matemáticas de la Institución Educativa San Joaquín de La Mesa, Cundinamarca. El día de hoy quiero compartir un artículo llamado Grandes Pandemias de la Historia, tomado de la página web del canal National Geographic. En ese artículo podemos apreciar la transversalización entre la historia, la biología y las matemáticas. Esta última permite comprender la magnitud de las consecuencias que han dejado algunas enfermedades que traspasaron fronteras y azotaron a la humanidad en diferentes épocas. También escucharemos a la estudiante Lady Viviana Galindo, del grado 11, personera de la institución, quien nos dará algunos datos curiosos sobre el COVID-19. Las pandemias de la historia. Las enfermedades forman parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. A medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta, convirtiéndose en una amenaza para la población, se empezaron a documentar las primeras pandemias. Las pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron y, muy posiblemente, han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. Repasemos aquellas que pusieron en jaque a la humanidad. Número 1. La peste de Justiniano. Es la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. En el año 541, la enfermedad y con ello el miedo y la histeria se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800.000 habitantes, a una velocidad vertiginosa, y de allí a todo el imperio. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. Al final de la epidemia, la capital imperial había perdido casi un 40% de su población, y en todo el imperio bizantino se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en el que el número de muertos superaba el de vivos. Muchos historiadores ven en este debilitamiento del imperio bizantino una de las líneas divisorias entre el ocaso de la antigüedad y la floreciente Edad Media. 2. La peste negra. La peste negra era ya una vieja conocida cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad, a mediados del siglo XIV, entre los años 1346 y 1353. Sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Hasta 5 siglos más tarde no se descubrió su origen animal, en este caso las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes hacia ciudades lejanas, portando el virus consigo. Los números que dejó tras de sí esta epidemia son estremecedores. Por ejemplo, según los datos que manejan los historiadores, la península ibérica habría perdido entre el 60 y el 65% de su población, y en la región italiana de la Toscana entre el 50 y 60%. La población de Europa pasó de 80 a 30 millones de personas. 3. La viruela. El llamado virus variola, cuya afectación en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10.000 años, es el causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa, que diezmó la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%.
Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo, cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades, y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Afortunadamente, es una de las dos únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación. Precisamente, fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna. En el año 1977 se registró el último caso de contagio del virus, que desde entonces se considera extinguido. 4. La gripe española. En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, se registró el primer caso de gripe española, paradójicamente en un hospital de Estados Unidos. Fue bautizada así porque en España se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información sobre la pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la contienda que trataban de ocultar los datos. Esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo al mismo tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no daban abasto. Estudios recientes han revelado datos más precisos. Se estima que la tasa global de mortalidad fue entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 y 50 millones de personas. Hay quien incluso se atreve a decir que pudieron ser 100 millones. Número 5. La gripe asiática. Registrada por primera vez en la península de Yunnan, China. El virus de la gripe A H2N2 de procedencia aviar apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud, el brazo médico de la ONU creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de la mutación de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance del virus, esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. Número 6. La gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia la llamada gripe de Hong Kong. Una variación del virus de la gripe A H3N2 fue registrada en la ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe. Número 7. Virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo, concentrando gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que su origen fue animal y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido frente a otras enfermedades. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso que otros virus, como la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. En Colombia, hasta enero del 2019, se reportaron 109.056 personas contagiadas, entre los que destacan 10.930 casos nuevos, evidenciando un aumento del 6,57% con respecto al año anterior, cuando se registraron 10.256 casos. Hemos llegado al final del artículo. Como se pudieron dar cuenta, no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una pandemia, ni será la última, pero cada una de estas nos deja muchos aprendizajes, datos que podemos usar en un futuro para podernos preparar y poderlas combatir de una mejor manera. Muchas gracias por haber escuchado, los dejo con la estudiante Lady Galindo. ¿Sabías que la diseminación de información sobre el nuevo coronavirus ha abierto la puerta a la divulgación de un tema complejo, la epidemiología y el conocimiento de las enfermedades infecciosas? Las enfermedades infecciosas pueden estar causadas por los patógenos como virus, bacterias o protozoos. Algunos ejemplos de enfermedades infecciosas causadas por una bacteria son la tuberculosis o la peste negra, mientras que la viruela, el ébola, el sarampión o la varicela
son provocadas por virus. La gripe común es provocada por un tipo de influenza virus. ¿Sabías que las letras griegas son muy usadas en matemáticas? Por ejemplo, en trigonometría se utilizan para nombrar los ángulos internos de los triángulos. Estas mismas letras dan los nombres a los 4 principales subgrupos de coronavirus, conocidos como alfa, beta, gamma y delta. Pero los coronavirus humanos se clasifican en alfa coronavirus y beta coronavirus. El SARS-CoV-2, por ejemplo, es un coronavirus de tipo alfa. ¿Sabías que los animales también tienen sus propios coronavirus? Los coronavirus infectan a una amplia variedad de animales y son comunes en todo el mundo. Hay cientos de coronavirus, la mayoría de los cuales circulan entre animales como cerdos, camellos, murciélagos y gatos. En animales causan enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas y neurológicas con gravedad variable, de asintomáticas a graves. Además de todos los coronavirus conocidos, solo 7 de ellos se ha observado que hayan infectado a los humanos. Estos son por fecha de descubrimiento: 299E en 1964, OC43 en 1967, SARS-CoV en 2002, NL63 en 2003, HKU1 en 2005, MERS-CoV en 2012 y SARS-CoV-2 en 2019. ¿Sabías que el ancestro común de todos los coronavirus tiene más de 5.000 años de antigüedad? Se trata de un beta coronavirus que data del año 3300 a.C., probablemente infectando murciélagos y aves. Con el paso de los siglos, los coronavirus fueron mutando, diversificándose y adaptándose a distintos tipos de huésped. Todo indica que los coronavirus evolucionan igual que cualquier otro tipo de organismo mediante selección natural. La envoltura en forma de corona está formada por proteínas en espiga o puntiagudas, que les permiten colonizar a las células de otro organismo huésped, un humano en el caso de los coronavirus humanos. SARS-CoV-2, como el SARS-CoV, utiliza las proteínas S, que actúa como una llave que encaja en la cerradura del receptor llamado AC2 presente en las células pulmonares. ¿Sabías que los coronavirus fueron bautizados así por el parecido de su envoltura exterior a la corona del Sol? A la vista bajo un microscopio electrónico, la envoltura de estos nuevos virus presentaba similitudes con la corona, la capa exterior del Sol. Por eso, el término coronavirus fue acuñado en 1968. Otro dato sobre el COVID-19 es que su código genético solo pesa 8 kilobytes de información, lo que pesa una página de Word de 100 palabras. Al aire, por Mi Gente Radio 99.5 FM, Proyecto Mimi, mi casa, mi escuela. Hola, soy Angie Natalia Aguilar Espejo, estudiante del grado 11. El día de hoy hablaremos sobre la lúdica y las matemáticas. Vamos a compartir un poco alrededor de la importancia de la lúdica en el aprendizaje de las matemáticas, cómo el juego desarrolla diferentes habilidades en los estudiantes, que no solo se limitan a las matemáticas, sino que les permiten crecer como personas en el fortalecimiento de destrezas para la vida. El juego o actividad lúdica. El juego es una actividad universal. Su naturaleza cambia poco en el tiempo en los diferentes ámbitos culturales. Se podría decir que no hay ningún ser humano que no haya practicado esta actividad en alguna circunstancia. Las comunidades humanas en algún momento de su desarrollo han expresado situaciones de la vida a través del juego. El juego en la enseñanza de las matemáticas. En un momento crítico como el que actualmente atraviesa la educación en Colombia, donde se suceden cambios de hondas repercusiones en la dinámica escolar, se torna urgente y necesario conocer e implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje estrategias atrayentes e innovadoras que estimulen el gusto, interés y motivación de los alumnos hacia el aprendizaje de las matemáticas. En el proceso de apropiación de conceptos matemáticos se hace necesario la creatividad e inventiva en la enseñanza, razón que explica la utilidad de los juegos en la presentación de contenidos matemáticos. Para abordarlos en clase y asimilarlos de manera consciente y significativa,
con base en las capacidades y habilidades para resolver problemas. Función de los juegos matemáticos. Como se ha podido demostrar a través de la historia, el juego como recurso didáctico es fundamental para la generación del aprendizaje significativo para los niños y jóvenes. Por esta razón, en la Institución Educativa Rural Departamental de San Joaquín, consideramos fundamental reforzar el aprendizaje en las matemáticas a través de las actividades lúdicas, como estrategia de trabajo en este año escolar y pensando en los estudiantes y las particulares condiciones de trabajo en la inspección, con poco acceso a Internet. Se propusieron una serie de guías lúdicas que buscaban agrupar las diferentes asignaturas en áreas de conocimiento: ciencias, matemáticas, humanidades, sociales y técnica. Dentro del área de matemáticas se propuso trabajar a partir de dos juegos muy conocidos por la mayoría de estudiantes: Tangram y Pentómino. A continuación vamos a conversar un poco sobre estos dos juegos, su historia, características y las diferentes actividades que se pueden trabajar con ellos y cómo estos contribuyen al aprendizaje de las matemáticas. El pentómino. Los pentóminos o juego de pentóminos fueron presentados al mundo matemático en 1954 por un catedrático de la Universidad del Sur de California, Solomon Golom, en 1957. La revista Scientific American publicó un primer artículo sobre ellos. Desde entonces se han convertido en un pasatiempo popular, además de propiciar diversas investigaciones y resultados. El rectángulo de 6×10 fue resuelto por primera vez por John Fletcher. En 1965 existen exactamente 2.339 soluciones, incluyendo las variaciones obtenidas por rotación o simetría de todo el rectángulo. Características. Un pentómino es una poliforma de la clase polinomio que consiste en una figura geométrica compuesta por 5 cuadrados unidos por sus lados. Existen 12 pentóminos diferentes, que se nombran con diferentes letras del abecedario. Los pentóminos obtenidos a partir de otros por simetría axial o por rotación no cuentan con un pentómino diferente. Los pentóminos son ideales para trabajar la percepción visual y el razonamiento lógico, espacial, así como la atención. Solo podemos construir los siguientes pentóminos: pentómino 3×20, pentómino 4×15, pentómino 5×12, pentómino 6×10. En contra de lo que podría parecer, el rectángulo de 3×20 puede ser resuelto, pero es sin duda el más difícil, pues tiene solo 2 soluciones. El número de soluciones diferentes para estos rectángulos es: dimensiones 3×20 con 2 soluciones, dimensiones 4×15 con 368 soluciones, dimensiones 5×12 con 1010 soluciones, dimensiones 6×10 con 2339 soluciones. Un tablero de ajedrez normal también puede ser recubierto, pero siempre que se tapen las 4 esquinas o que se tape un cuadrado de 2×2, que puede estar situado en cualquier parte del tablero. Este último caso ha sido especialmente estudiado. Así se sabe que hay más de 100.000 soluciones distintas para este tipo de configuraciones. Con el cuadrado de 2×2 en el centro del tablero se hallaron 65 soluciones distintas, sin contar las que son resultados de rotar o invertir las piezas. Sin considerar soluciones distintas, las que difieren tan solo en rotaciones o reflexiones de alguna de las piezas que componen el recubrimiento, se pueden encontrar para algunos tableros un cierto número de ellas basadas en las llamadas combinaciones simétricas. La primera de las guías lúdicas trabajadas en la institución corresponde al trabajo con el pentómino. En general, para los estudiantes fue un trabajo divertido y agradable en la medida que les permitió jugar con esta actividad y motivarlos aún más en el aprendizaje de las matemáticas. El Tangram. El Tangram es un juego chino muy antiguo llamado Chi Chiao Pan, que significa juego de los 7 elementos o tabla de la sabiduría. Existen varias versiones sobre el origen de la palabra Tangram. Una de las más aceptadas cuenta que la palabra la inventó un inglés uniendo el vocablo con tones, tang, que significa chino,
con el vocablo latino gram, que significa escrito o gráfico. Otra versión narra que el origen del juego se remonta en los años 618 a 907 de nuestra era, época en la que reinó en China la dinastía Tang, de donde se deriva su nombre. No se sabe con certeza quién inventó el juego ni cuándo, pues las primeras publicaciones chinas en las que aparece el juego datan del siglo XVIII, época para la cual el juego era ya muy conocido en varios países del mundo. En China, el Tangram era muy popular y era considerado un juego para mujeres y niños. A partir del siglo XVIII se publicaron en América y en Europa varias traducciones de libros chinos en los que se explicaban las reglas del Tangram, y el juego era llamado el rompecabezas chino. Y se volvió tan popular que lo jugaban niños y adultos, personas y comunes personalidades del mundo de las ciencias y las artes. Napoleón Bonaparte se volvió un verdadero especialista en el Tangram desde que fue exiliado en la isla de Santa Elena. En cuanto al número de figuras que pueden realizarse con el Tangram, la mayor parte de los libros europeos copiaron las figuras chinas originales, que eran tan solo unos cientos. Para 1900 se habían inventado unas nuevas figuras y formas geométricas y se tenían aproximadamente 900. Actualmente se pueden realizar con el Tangram alrededor de 16.000 figuras distintas. Hoy en día el Tangram no se usa solo como un entrenamiento, se utiliza también en la psicología, en diseño, en filosofía y particularmente en la pedagogía. En el área de enseñanza de las matemáticas, el Tangram se usa para introducir conceptos de geometría plana y para promover el desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales de los niños, pues permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta de materiales con la formación de ideas abstractas. Características. El Tangram es un rompecabezas que está compuesto por 7 piezas, un paralelogramo romboide, un cuadrado y 5 triángulos. El objetivo de este juego es crear figuras utilizando las 7 piezas. Las piezas deben tomarse, pero no superponerse. Trabajando en el Tangram, aparte de estimular la creatividad y desarrollar la visión espacial, se profundiza en el conocimiento de diferentes áreas matemáticas. En concreto, la geometría se puede utilizar para introducir algunos concretos de la geometría plana. Vamos a ver de qué figuras geométricas está formado el Tangram. Triángulo es un polígono de 3 lados y 3 ángulos. Cuadrado es un polígono de 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Paralelogramo es un polígono paralelogramo de 4 lados cuyos lados y ángulos son iguales 2 a 2. El Tangram como recurso educativo en el aprendizaje de las matemáticas. El Tangram se considera una herramienta muy útil en la asignatura de matemáticas, pues no solo permite introducir conceptos propios de esta materia, como geometría plana, por ejemplo, sino que también posibilita el desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales, constituyendo un gran estímulo para la creatividad. Con el Tangram se pueden formar diferentes figuras a partir de 7 simples, llamadas TANs, un cuadrado, 5 triángulos, rectángulos y un paralelogramo. Con esas 7 piezas se pueden construir hasta 1600 figuras reconocibles, que representan animales, objetos, personas, signos, entre otras. La única condición es que nunca se pueden superponer una pieza con otra. Objetivo de jugar con los Tangram. Se pueden alcanzar muchos objetivos haciendo uso de esta herramienta, además del desarrollo de valores y actitudes que pueden ser de mucha ayuda dentro y fuera del aula. Objetivos que se pueden alcanzar con el Tangram. Primero, planificar el trazado de figuras sobre la base del análisis de sus propiedades utilizando instrumentos pertinentes. Segundo, comprender los efectos que provocan en el perímetro o en el área de cuadrados y rectángulos, la variación de la medida de sus lados y recurrir a las razones para expresarlas. Tercero, desarrollar la capacidad de analizar temas relacionados con geometría a través del juego.
Cuarto, reproducir y crear figuras y representaciones planas de cuerpos geométricos. Quinto, combinar figuras para obtener otras previas establecidas. Sexto, calcular perímetros y áreas de figuras compuestas por cuadrados, rectángulos y otros tipos de polígonos. Séptimo, descubrir fórmulas a partir de modelos dados. Octavo, desarrollar el pensamiento reflexivo y metódico. Noveno, desarrollar la creatividad y las capacidades del autoaprendizaje. Valores y actitudes que pueden desarrollarse. Responsabilidad, colaboración, atención, trabajo en equipo, estimula la creatividad, sentido del orden, participación, realizar bien las tareas, paciencia, comunicación, imaginación y pensamiento lógico. Importancia de los juegos matemáticos en el aprendizaje de los niños. Potenciar las habilidades mentales mediante el juego es una opción atractiva para los estudiantes. Los juegos de ingenio, lógica y estrategia mejoran su rendimiento en asignaturas prácticas como matemáticas o ciencias, que requieren una mayor capacidad de reflexión para las puramente teóricas. Importancia de los juegos lógicos matemáticos en el desarrollo académico, intelectual y psicosocial. Educadores, psicólogos e investigadores sociales señalan que los juegos lógicos matemáticos pueden convertirse en una poderosa herramienta formativa para estimular y motivar el aprendizaje-enseñanza. Si son incluidos en el proceso de formación del estudiante, pues no se trata de hacer jugar a niños y niñas de modo improvisado, sino que de manera deliberada y planificada para lograr resultados. Entre los principales factores que podemos destacar encontramos: favorecer la comprensión y uso de contenidos matemáticos en general y al desarrollo del pensamiento lógico en particular. Ayudar el desarrollo de la autoestima de los niños, niñas y adolescentes. Relaciona la matemática con una situación generadora de diversión. Desarrolla el aspecto de colaboración y trabajo en equipo a través de la interacción entre pares. Permite realizar cálculos mentales. Los practicantes adquieren reflexibilidad y agilidad mental jugando. Promueve el ingenio, creatividad e imaginación. Estimula el razonamiento inductivo, deductivo. Adquieren un sentido autónomo necesario a lo largo de toda la vida. ¿Qué objetivos buscan los juegos lógicos matemáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Contribuye a estimular y motivar a la población estudiantil del nivel primario para el proceso de aprendizaje-enseñanza. Promover a partir del juego lógico-matemático motivación para el ejercicio de contenidos matemáticos en general y el desarrollo del pensamiento lógico en particular. Incorporar como parte del proceso de enseñanza las JLM como instrumento que favorecen el desarrollo de la autoestima. Relacionar las matemáticas con una situación generadora de diversión. Desarrollar a través del concurso o campeonato sentimientos y valores en el niño o niña necesarios para su vida. Disciplina y genera autopreparación. Contribuye al desarrollo y la mentalidad ganadora, perseverancia y paciencia. Aprende los errores. Ahora yo como estudiante les voy a compartir mi experiencia alrededor de las matemáticas. Para mí, las matemáticas es una ciencia, un razonamiento lógico. Estudia las propiedades, estructuras abstractas y relaciones entre entidades abstractas como números, figuras geométricas, iconos, glifos o símbolos en general. Obviamente me gustan las matemáticas porque es la forma como estudio las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. Las matemáticas son muy importantes para la vida porque son fundamentales para el desarrollo intelectual de las personas. Les ayuda a ser lógicas, a razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento, la crítica y la abstracción. Me gustaría que me enseñaran las matemáticas de forma divertida para que las personas se dieran cuenta que no son tan difíciles. Sin matemáticas no se entendería cómo funciona el mundo, no existiría la ciencia, no disfrutaríamos de ningún adelanto que forma parte de nuestra vida diaria. Sin matemáticas no sería posible la vida que vivimos hoy. Algunos consejos
que les daría a los estudiantes sería que descubran la magia de las matemáticas, jueguen a descubrir cosas nuevas, disfruten ustedes mismos las matemáticas, tengan confianza en tus propias capacidades que tienes para aprender y sé tú mismo. Ahora les voy a compartir unas píldoras matemáticas muy interesantes sobre la historia de las matemáticas. Es muy importante que sepamos de dónde se originó. Hace aproximadamente 3000 años, los griegos comenzaron a buscar explicaciones racionales a fenómenos naturales y sentaron las bases de la geometría y la aritmética. Destacaron figuras como Pitágoras o Teano, la primera mujer matemática de la historia y esposa de Pitágoras. Varios siglos después, el matemático griego Eratóstenes llegó a calcular el diámetro de nuestro planeta utilizando únicamente un palo clavado en el suelo y un cálculo con regla de 3, incluso varios siglos antes de que se probase que la Tierra era redonda. Con tan solo 23 años de edad, un joven Isaac Newton desarrolló en un brevísimo periodo de tiempo teoremas como el cálculo diferencial e integral, que no solo revolucionaron la ciencia de su época, sino que se siguen enseñando y aplicando hoy en día en muy diversos y fundamentales campos del conocimiento. Ser una mujer judía y tener aspiraciones científicas en Alemania de principios del siglo XX le supuso muchas dificultades a Emmy, pero no impidió que se convirtiese en una de las mayores figuras matemáticas de la época. Pese a que se le negó el acceso a la universidad, acabó por formular teoremas fundamentales para emprender la relatividad. El francés René Descartes es sobre todo conocido por su aportación a la filosofía. Fue el padre del racionalismo y el principio pienso, luego existo, uno de los impulsadores de la filosofía moderna. Sin embargo, la aportación del autor a las matemáticas y la física merece una mención especial. Su trabajo en geometría culminó con la creación de los ejes cartesianos e incluso fue convocado por la corte sueca para desarrollar su trabajo. La Edad Media en la India fue tremendamente fructífera en lo que en la matemática se refiere. Los pensadores clásicos desarrollaron la aritmética clásica que después recogían los árabes. Esto se hubiese sido posible sin la introducción del cero en el sistema numérico, que permitió plantearse operaciones hasta entonces no explicadas. Los sabios indios llevaron a cabo una auténtica revolución matemática, tras la cual el mundo de los números no volvió a ser igual. Alejandría fue uno de los centros intelectuales más importantes del mundo antiguo. La mezcla de culturas, el museo y la biblioteca y la consagración de sabios de distintos campos hicieron de la ciudad un referente en el saber a nivel mundial. Allí vivió Euclides, el considerado padre de las matemáticas y autor de uno de los libros más influyentes de la historia, Elementos, del que durante muchos años vivieron los matemáticos modernos y que se sentó las bases de la geometría. De la misma forma que Alejandría, Bagdad fue otro importante punto de reuniones de sabios y pensadores del mundo árabe. Al-Juruaizmi desarrolló allí las bases del álgebra, al heredar la creación del cero por parte de los indios. Además, en honor a su nombre llamamos a los algorítmicos. Hoy nos acompaña la Institución Educativa Departamental de San Joaquín. Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Chávez, estudiante de grado 11 de la Institución Educativa Rural Departamental de San Joaquín. El día de hoy les vengo a recomendar 5 aplicaciones para aprender matemáticas. Les daré una pequeña descripción de cada una para que tengan una idea de cómo y cuándo usarlas. En primer lugar, encontramos MyScript Calculator. MyScript Calculator es una aplicación muy interesante, ya que se podría decir que es una pizarra interactiva.
El alumno escribe con sus propias manos o el puntero la ecuación que desee y el programa lo resuelve. Esa aplicación viene muy bien para aquellos alumnos de primaria que están aprendiendo las tablas de multiplicar, ya que escribiendo las ecuaciones terminan por memorizarlas y al ser interactivo eso hace que resulte divertido. Esta app también está enfocada para aquellos alumnos de secundaria que están resolviendo problemas y tienen que hacer ecuaciones realmente largas, y con esta app ahorran tiempo de teclear todos los dígitos en la calculadora. En segundo lugar tenemos Juego de Tablas. Juego de Tablas es una app enfocada única y exclusivamente para aquellos alumnos que están empezando con las tablas de multiplicar. Tiene ejercicios interactivos con las tablas de multiplicar desde la 1 hasta la 12. Según tus resultados en el test, obtienes estrellitas, las cuales motivarán a los niños a obtener el máximo número de estrellitas e inconscientemente terminarán por aprenderse las tablas de multiplicar que tanto les costaba. Posteriormente, tenemos FDX Matemáticas. FDX Matemáticas emula lo que viene siendo una calculadora científica. Dicha aplicación está enfocada para aquellos alumnos de secundaria, bachiller e incluso en la universidad. Esta aplicación les ayuda a resolver ecuaciones complejas y lo que hace destacar esta aplicación del resto de las demás es que representa gráficamente todas aquellas ecuaciones y estadísticas que lo necesiten, cosa que muy pocas calculadoras pueden hacer. Esta app es ideal para aquellos alumnos que les cuesta visualizar y representar las ecuaciones gráficamente, y les ayudará notablemente con la asignatura. En cuarto lugar, encontramos el Rey de las Mates. El Rey de las Mates es un juego que ayuda a agilizar la mente de los alumnos y sobre todo a mejorar con sus cálculos mentales. Esta app va poniendo distintas ecuaciones y tiene 4 posibles soluciones y solo una de ellas es correcta. Tienes un margen de tiempo limitado para responderlas y luego te dan una puntuación. Es ideal para agilizar la mente a la hora de hacer cálculos y sobre todo ayuda a los alumnos a no depender tanto de sus calculadoras, ya que no siempre las van a tener a su disposición. En quinto y último lugar, encontramos la calculadora gráfica de MATLAB. La calculadora gráfica de MATLAB es una de las mejores maneras de ayudar a los alumnos de secundaria y bachillerato con los procedimientos de las operaciones más complejas. Resuelven las ecuaciones matemáticas que tú escribas en ella, y al obtener la respuesta te muestra la metodología que usó paso a paso para llegar hasta la respuesta. Eso es ideal para aquellos alumnos que no prestaron atención en clase o aquellos que tienden a cometer errores en el procedimiento. Sin duda alguna, esta app es ideal para el aprendizaje en todos los campos más complejos de las matemáticas. Bueno chicos, y hasta aquí mis recomendaciones. Espero que las descarguen, las usen y mejoren sus conocimientos matemáticos aprovechando estos avances tecnológicos. Espero que tengan un buen día. Al aire, por Mi Gente Radio 99.5 FM, Proyecto Mimi, mi casa, mi escuela. Buenos días, les habla John Jairo Rodríguez Osechen, soy licenciado en Matemáticas y Computación, egresado de la Universidad del Quindío, magíster en Pedagogía, egresado de la Universidad de La Sabana. En el día de hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre la importancia de fortalecer los procesos mentales y ahondar un poco en su conocimiento. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto padres de familia, estudiantes y docentes, nos limitamos en la mayoría de los casos a cumplir con aspectos generales según sea el caso. Velar por tenerles todo en casa para el cumplimiento de los quehaceres académicos, cumplir con las tareas asignadas, memorizar y estar listos para las evaluaciones, planear las clases de la mejor manera y procurar que la mayoría de los estudiantes las comprendan, por mencionar algunos ejemplos. ¿Pero de verdad tenemos conciencia de lo que realmente hacemos? Todos en conjunto estamos trabajando por el fortalecimiento de los procesos mentales del individuo para que logre un futuro mejor y un mejor nivel de desempeño en la sociedad. Y es ahí donde quiero enfatizar en el día de hoy. Trabajamos a diario con nuestra mente, pero ¿realmente conocemos cómo funciona? ¿Sabemos realmente cómo está compuesto nuestro cerebro y para qué sirve cada una de sus partes? Si por un momento centráramos la atención en ello, podríamos encontrar, además de definiciones científicas, una gran variedad de actividades para potencializarlo. ¿Sabe usted qué es pensamiento divergente? El pensamiento divergente o pensamiento lateral es aquel proceso o método de pensamiento que el cerebro utiliza para generar ideas creativas,
al explorar todas las posibles soluciones de cómo enfrentar cada circunstancia. Este proceso ocurre en las personas de manera espontánea y rápida, debido a que todas las ideas se generan en una pequeña cantidad de tiempo y suelen estar unidas entre ellas para agilizar el proceso y dibujar las posibilidades en nuestras mentes. A su vez, este tipo de pensamiento es considerado el más tradicional, estructurado y racional. El pensamiento divergente se destaca al surgir a partir de los estímulos que recibe y no de los hechos. Al tener esta base, nace la posibilidad de que ocurran diferentes trayectorias y por lo tanto diferentes conclusiones. Para explicarlo de una manera aún más simple, podemos decir que la mente, a partir de un solo estímulo, que pueden ser preguntas o situaciones conflictivas, por ejemplo, nacerán distintas ideas que se analizarán para decir cuál es la más acertada. Luego, esta rama de pensamiento trabajará junto con el pensamiento convergente, que tiene como función seguir una determinada cantidad de pasos lógicos para poder llegar así a una conclusión. ¿Cuáles son los objetivos del pensamiento divergente? El pensamiento divergente permite mejorar y aumentar la capacidad creativa. El principal objetivo del pensamiento divergente es poder ser capaz de analizar los distintos puntos de vista de una misma problemática, modificar sus hábitos de pensamiento y mantenerlos siempre cambiantes, y además multiplicar la cantidad de ideas que somos capaces de producir en base a una problemática o estímulo que se nos presente. No obstante, no solo con desarrollar el pensamiento divergente seremos capaces de mejorar y aumentar nuestra creatividad. Se necesita además desarrollar una flexibilidad mental. De manera alterna al pensamiento divergente también nos encontramos con el pensamiento convergente. El pensamiento convergente reduce la capacidad de desarrollar la creatividad. A diferencia del pensamiento divergente, el convergente afirma que la única manera de solucionar o enfrentar un problema es guiándose por unos determinados pasos previamente determinados. No obstante, se le critica a los defensores de este método que de esta manera solo existiría una sola forma de solucionar los problemas y por lo tanto un único modo de sacar conclusiones. A su vez, este tipo de método reduce la capacidad de desarrollar la creatividad, debido a que limita la posibilidad de innovar y de crear nuevas y posibles soluciones o ideas. Según Guilford, psicólogo estadounidense conocido por sus estudios sobre inteligencia, con su modelo de estructura de la inteligencia, plantea 6 capacidades que pueden desarrollarse mediante el pensamiento divergente. Entre ellas están la fluidez, que es la facilidad para generar un número elevado de ideas no necesariamente útiles; flexibilidad, capacidad para generar alternativas de distintas categorías, implica adaptación, transformación, cambio, replanteamiento o interpretación de la situación; originalidad, aptitud o disposición para producir respuestas raras, poco usuales, remotas, ingeniosas o novedosas. Es un elemento común en todas las aproximaciones del estudio de la creatividad. Elaboración, nivel de detalle, de desarrollo o complejidad de las ideas, aptitud para desarrollar, ampliar o embellecer las ideas, sacando el mejor partido de la información disponible. Capacidad de sensibilización a los problemas, cualidad perceptiva de apertura al entorno para detectar diferencias, dificultades, fallos e interpretaciones desde una actitud proactiva y constructiva hacia la solución. Y por último, redefinición de conjuntos organizados, capacidad para estructurar percepciones, conceptos o cosas, reacomodar ideas, personas, objetos, transponer funciones, encontrar usos inusuales, habilidad para transformar los elementos en algo nuevo. A continuación voy a darles un ejemplo que nos lleva a desarrollar el pensamiento divergente. Los invito a que tan pronto lo escuchen traten de dar una respuesta ya desde sus casas, la posible respuesta, porque son muchas las que se pueden dar. Más adelante socializaremos una de ellas. Dice así: estás conduciendo tu coche en una noche de tormenta terrible, bastante fuerte. Pasas por una parada de autobús donde se encuentran 3 personas esperando. La primera de ellas es una anciana que parece a punto de morir. La segunda, un viejo amigo que te salvó la vida alguna vez. Y la tercera es el hombre o la mujer de tus sueños. La pregunta: ¿a cuál llevarías en el coche sabiendo que solo tienes sitio para un pasajero? Retomando el ejercicio que se les dio de pensamiento divergente, tenemos lo siguiente. Un aspirante en una entrevista fue contratado de entre 200 concursantes por su magnífica respuesta a este acertijo. ¿Quieres saber qué respondió? Él simplemente contestó: le daría las llaves del coche a mi amigo y le pediría que llevara a la anciana al hospital. Mientras tanto, yo me quedaría esperando el autobús con la mujer de mis sueños. Como podemos notar con la respuesta al ejercicio anterior, cuando se habla de pensamiento divergente,
Se hace una clara contraposición al pensamiento tradicional lineal o convergente. Mientras el último prioriza el encadenamiento lógico y secuencial, el primero defiende la fluidez y espontaneidad de la creatividad. Pero ello no significa excluir o sustituir el pensamiento lógico estructural, todo lo contrario. Las propuestas se complementan para potenciar la capacidad creativa. Las ideas que surgen espontáneamente por el pensamiento divergente son posteriormente organizadas por las estructuras de la lógica. Algunos investigadores también demostraron que la creatividad no necesariamente depende del coeficiente intelectual. También viene asociada a ciertos rasgos de la personalidad como lo son la curiosidad, la persistencia, la voluntad de experimentar y asumir grandes riesgos, el inconformismo y las ganas de superarse. El fortalecer el desarrollo del pensamiento divergente en niños nos ayuda a prepararlos para los imprevistos y adversidades de la vida adulta. Además, fortalece su autoestima y estimula a que quieran descubrir y explorar nuevos horizontes. Ya para finalizar, quiero invitarlos a que resuelvan en sus casas los siguientes ejercicios. El primero, la moneda en el café. La cuestión es la siguiente: se me cayó una moneda en mi café. La taza estaba llena, pero la moneda no se mojó. ¿Por qué? Segundo ejercicio, una isla en llamas. Estamos en una isla con mucha vegetación y rodeada por tiburones hambrientos. En un lado de la isla está en llamas y el viento está a favor del fuego. ¿Qué hacemos para no quemarnos? Tercero, dos trenes en el mismo túnel. Cierta línea de ferrocarril funciona en doble sentido. En ella hay un túnel cuyo largo no alcanza para tener doble línea. Pero un día un tren entró al túnel en un sentido y otro tren también ingresó en un sentido contrario. Uno no chocó con el otro. ¿Cómo puede ser esto posible? Ejercicio número 4. Un lorito. Había una señora que compró un lorito en una tienda de pájaros, pues el vendedor le dijo que el lorito repetiría todo lo que oyera, y a la señora le gustó muchísimo la idea. Poquito tiempo después, ya la señora volvió a reclamar porque su lorito no había dicho ni una sola palabra, pero el vendedor tampoco le había mentido. ¿Qué sucedió entonces? Ejercicio número 5. Una botella cerrada. Tenemos una botella de vino por la mitad y tapada con un corcho. ¿Cómo podemos tomar el vino sin romper el corcho ni romper la botella? Y por último, hora del baño. Estoy en un baño que no me pertenece y tengo ganas de darme una ducha, pero no consigo saber cuál es el mando del agua fría y el del agua caliente. ¿Qué puedo hacer si quiero estar seguro de abrir el agua caliente antes que la fría? Bueno, solamente me resta agradecerles por su atención. Espero que traten de solucionar los ejercicios propuestos y que continúen ahondando en la temática de pensamiento divergente. A continuación, escucharemos la opinión de los estudiantes de la Institución Educativa Rural Departamental de San Joaquín acerca de las matemáticas. Mi nombre es Karen Giselle Vargas Vergara, del grado 601. Las matemáticas me gustan porque gracias a ellas tenemos más capacidad mental. Me gustaría que las matemáticas nos las enseñaran didácticamente para que se nos facilite el aprendizaje. Y pienso que si las matemáticas no existieran, no tendríamos clara nuestra economía. Buenos días, mi nombre es Emelín Natalia Vanegas Céspedes. Estoy en el curso 603. Me gustan las matemáticas porque es una materia que realmente aplica a todas las áreas de la vida. Por ejemplo, yo quiero estudiar Derecho cuando grande y hay muchas personas que dicen que no aplican matemáticas. Eso es una mentira, porque muchas personas que estudian Derecho y no saben matemáticas les va un poco mal, ya que toca, por ejemplo, realizar operaciones para cosas fundamentales. En el ejercicio de esta carrera, además, me gusta cómo me dictan la clase de matemáticas porque se hace en una clase de práctica y muy dinámica. Me siento cómoda aprendiendo matemáticas. Buenos días, mi nombre es Eileen Dayana Galindo, del grado 603. Me gustan las matemáticas porque ayudan a desarrollar el pensamiento analítico. Me gustaría que las enseñaran como con dinámicas y actividades para poder comprender cada tema mejor. Si las matemáticas no existieran, el mundo sería un caos completo, ya que todo el mundo gira alrededor de la matemática.
Mi nombre es Andrés Murcia, del grado 8.1. Sí me gustan las matemáticas porque son necesarias para nuestro diario vivir. En toda situación, todo movimiento, cada paso que damos, todo tiene que ver con matemáticas. Si no existieran las matemáticas, sería muy difícil llevar una vida en lo posible organizada. Todo sería caos y desorden. Me gustaría que nos la enseñaran lúdicamente, o sea, como más dinámicamente. De lunes a viernes, en esta emisora, Proyecto Mimi, Mi Casa, Mi Escuela. Mi Gente Radio. Podrás escuchar las cápsulas pedagógicas del Proyecto Mimi, Mi Casa, Mi Escuela, con el apoyo de la Secretaría de Educación y las emisoras comunitarias del departamento. Cundinamarca, región que progresa. Desde el municipio de La Mesa, Cundinamarca, capital de la provincia del Tequendama, transmite su señal Mi Gente Radio 99.5 FM HKG 73, una emisora comunitaria al servicio de las comunidades. Mi Gente Radio es la voz del pueblo, es de la gente y para la gente. Mi Gente Radio. Mi Gente Radio.